de repente está complicado en el aula ese tema. Se fijaron, ¿no? Yo solamente corroboré, estuve con otros temas y no tuve tiempo de ponerme en contacto con los otros profesores. Bueno chicos, vamos a arrancar. Les voy a pedir, si alguien me hace el favor, alguien que tenga el micrófono, si llegan a formular alguna pregunta en el chat o lo que sea, por favor, léanmela, porque así logro no salir de la palabra que preparé para ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Largamos. Hoy vamos a ver la unidad 3. Personas jurídicas, asociaciones o conexiones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto mismo de persona. Lo vamos a repasar entre susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Este concepto abarca tanto las personas físicas o de existencia visible como las personas de existencia ideal o jurídicas. Esta es un concepto que sirve para el examen. A estas personas se van a interactuar, se van a relacionar en el ámbito del derecho, estableciendo relaciones jurídicas, en las cuales uno va a ser un sujeto activo y el otro un sujeto pasivo. Como saben, el sujeto activo es aquel que ejerce un derecho. Profe, sí, te escucho. disculpe, pero no se le ve la imagen, aparece solo la letra de M. Yo apagué la pantalla, apagué mi cámara para que no se pierda la señal, porque me ha sucedido en otras clases. El cuadro propiamente dicho que preparé para ustedes se los voy a subir al finalizar la clase. ¿Sí? Vale. Estábamos diciendo de que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser el que ejerce un derecho determinado, el que pretende que se le reconozca una pretensión. ¿Sí? Y el sujeto pasivo es aquel que está obligado a cumplirla, ya sea una obligación de dar, hacer o hacer algo. ¿Ok? Bien. Como dijimos hoy, las personas pueden ser personas humanas, que ya vieron algo, o personas jurídicas o de existencia real. Hoy nos vamos a enfocar en el segundo grupo. Entonces, el artículo 141 del Código dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les reconoce la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ese artículo tienen que saberlo. Por su lado, el artículo 143 habla de la personalidad diferenciada. ¿Qué significa? Los miembros integrantes de una persona jurídica no responden por las obligaciones de esta, salvo disposición en contrario expresa de la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son entes diferentes, son personas diferentes. Entonces, no se puede hacer responder a un sujeto por las obligaciones del otro. ¿Se comprende? Este artículo 143 está matizado por el artículo 144. Anótenlo. Comienzo de la existencia de la persona jurídica. El comienzo de la existencia se da, según el 143, desde el momento de su constitución. Pero esto, a su vez, va a estar
diferenciado según sea una persona que necesita la autorización estatal para funcionar o no. Lo vamos a ver dentro de unos minutos. En general vamos a decir que respecto al comienzo de la existencia se va a hacer referencia al acto constitutivo, que es el acto por el cual la persona jurídica comienza a nacer. El acto constitutivo es lo que ustedes comúnmente van a llamar el estatuto, que establece las reglas fundamentales por las cuales la persona jurídica se rige y se organiza. Todo lo referente al nombre, al domicilio, al fin objeto, a los órganos, etc. ¿Ok? Bien. Como toda persona, tiene los mismos atributos que ustedes estudiaron respecto a las personas en general. ¿Sí? Así, por ejemplo, el artículo 151 establece lo referente al nombre particularizado en el aspecto de persona jurídica. El 152 y el 153 hablan del domicilio de esta persona jurídica. El 154 habla del patrimonio. Por supuesto, va a estar contemplado también el tema de la capacidad, porque como toda persona, como todo sujeto de derecho debe tener capacidad de hecho y de derecho, o sea, de titularidad y de goce. Lo único que vamos a excluir de los atributos, lo dijimos en la clase pasada, es todo lo referente al estado de familia. ¿Sí? Bien, como todo sujeto de derecho, también va a contar con responsabilidades. Esta responsabilidad la vamos a poder dividir en responsabilidad contractual, que es aquella que nace de un vínculo jurídico previo. La extracontractual, que es aquella que está exenta de un vínculo jurídico previo y nace directamente como un hecho dañoso, e incluso responsabilidades penales. Ahí vamos a hablar de multas, clausuras, etc. ¿Por qué? Porque la persona de existencia ideal no la podemos arrestar, pero sí podemos clausurarla, multarla y demás. Bien, con respecto al fin de la existencia de las personas jurídicas, acuérdense que Profesor, sí, una consulta. ¿Podría repetir lo de responsabilidad no contractual? Porque se me cortó. Sí, como no. Decíamos que la responsabilidad de las personas en general puede ser contractual, o sea, la que nace de un vínculo jurídico previo, extracontractual o no contractual, que es aquella que está exenta de un vínculo jurídico previo y nace a partir de un hecho dañoso que debe ser reparado, e incluso responsabilidad penal. Y en estos casos vamos a estar hablando de multa, de clausura, etc. ¿Le respondí? Perfecto, gracias. No hay por qué. Bien, respecto al fin de la existencia de la persona jurídica, recuerden, el fin de la existencia de las personas jurídicas en general, ¿sí? Después lo vamos a ver en cada uno en concreto. Respecto al primer aspecto, va a ser el de la duración. Nosotros decimos que la persona jurídica es limitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. Entonces, el principio general, las personas jurídicas han sido hechas para durar y en principio no terminan su existencia. ¿Sí? Existencia ilimitada en el tiempo. El segundo aspecto respecto al fin de la existencia es la disolución. Y ahí vamos a hablar del artículo 163, que establece las causales por las cuales la persona jurídica puede ser disuelta. Vale destacar que la enumeración de causales del artículo 163 es meramente simplificativa, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos una enumeración enunciativa. Así, por ejemplo, podemos decir que la persona jurídica puede morir por decisión de sus miembros, se disuelve por decisión de sus miembros. En las asociaciones y en las fundaciones tiene que estar esta disolución aprobada por la Inspección General de Justicia. ¿Por qué? Porque la persona jurídica, asociación y fundación requiere la autorización del Estado para comenzar a funcionar. Recuerden, acá seguimos el principio de lo accesorio sigue lo principal.
Si necesita autorización del Estado para comenzar a funcionar, obviamente necesita autorización del Estado para dejar de funcionar. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Las personas jurídicas que no necesitan autorización para funcionar, simplemente se disuelven por decisión de sus miembros. Bien, otro ejemplo del artículo 163, disolución por disposición legal. Se va a dar la disolución por disposición legal cuando hay abuso en la personería o transgresiones en el uso de la persona jurídica para conseguir fines ilegítimos. ¿Sí? También cuando hay imposibilidad de cumplir con el estatuto, con el objeto de la persona jurídica, o hay razones de interés público que así lo ordenan. En este caso, va a depender como lo está diciendo el articulado, va a depender de una decisión del Estado. Otro de los ejemplos es cuando carece del patrimonio suficiente para cumplir adecuadamente con sus actividades. Recuerden que patrimonio era uno de los atributos de la personalidad. Si carece del patrimonio suficiente para cumplir su objeto, entonces no tiene uno de esos atributos y la persona jurídica debe ser liquidada. ¿Sí? El artículo 167 habla de la liquidación. Básicamente, liquidación significa convertir todos los bienes de la persona jurídica en dinero y con ello pagar todas las deudas. ¿Sí? Respecto del destino del patrimonio, en principio se va a hacer aquello que establezca el estatuto. Pero vamos a hacer dos diferencias. ¿Sí? En primer lugar, si la persona jurídica tiene fines de lucro, el remanente del patrimonio, una vez pagado todas las deudas, todo lo que se deba, se va a repartir entre los socios según su participación social. Si es sin fines de lucro, son bienes vacantes y van a ser propiedad del Estado. Por lo general lo que se hace es destinar los bienes de esta persona jurídica a otra persona jurídica de iguales características. ¿Hasta ahora me van siguiendo, chicos? Bien. Vamos a ver ahora asociaciones, fundaciones y simples asociaciones. Un segundito que voy a tomar un mate. Profe, una consulta. Te escucho, Tatiana. El tema de la liquidación, cuando queda a favor, o sea, el resto, después de pagar la deuda al Estado o a los socios, ¿cómo se define eso? Liquidación significa convertir todos los bienes en dinero. ¿Sí? Se pagan las deudas y después el remanente se va a dividir entre los socios según los porcentajes o participaciones sociales que tengan. ¿Sí? Suponete que vos tenés un 50% de las acciones, bueno, el 50% de lo sobrante va a ir para vos. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y cuándo va al Estado? Yo te estaba mencionando el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro. Si es sin fines de lucro, obviamente los asociados, los miembros de esta persona jurídica no se pueden quedar con el dinero, porque si no estarían lucrando. ¿Se entiende? Es sin fines de lucro, nadie puede sacar ganancia de eso. Entonces, liquidado el patrimonio, pasa al Estado, que va a decidir en definitiva qué hacer con esos bienes. Ah, bien, ahora sí, sí. Listo. Bien. Hicimos asociaciones, fundaciones y simples asociaciones. Vamos a comenzar por la más fácil, que si bien estaba al final en el temario, es más sencillo para comenzar desde acá. Simples asociaciones. Bueno, pongan bien grande. Las simples asociaciones son aquellas que no requieren autorización para funcionar. Como no requieren autorización para funcionar, tampoco es necesario inscribirla en los registros pertinentes. Ahí anoten el artículo 169, por favor.
Bien, ¿cuándo comienza a existir entonces nuestra simple asociación? Ahí van a poner a partir del acto constitutivo, artículo 187. Acuérdense, el acto constitutivo va a ser el estatuto, la ley fundamental de nuestra asociación. Este estatuto, como no requiere autorización del Estado para funcionar, puede hacerse tanto por instrumento público, o sea, escritura, como por instrumento privado. En este caso se va a requerir que las firmas de los asociados estén certificadas. Esta forma, ¿se acuerdan lo que era forma, chicos? En el ámbito del derecho, una palabra técnica. No, profe, ¿podría repetir? ¿Cómo no? Cuando estamos hablando de forma, esto apréndenselo porque se pregunta, es la manera en que la ley exige que se manifieste un acto jurídico determinado. Aguarden un segundito, mi hijo me quiere preguntar algo. Ya estoy con ustedes. Disculpen, ¿cómo dijo el profe que era la forma? Ya volví, ahí te repito. Te estaba diciendo que forma es la manera en que se tiene que manifestar un acto jurídico determinado, ¿sí? La ley te exige, en general, estamos volviendo a bolidas anteriores, a unidades anteriores, pero sirve para repasar. En general te exige dos tipos de formas, o contempla dos tipos de formas. Formas solemnes y formas no solemnes. Las formas solemnes son las menos, ¿sí? En cantidad son las menos exigidas por la ley. Pero son para actos de tal importancia que sí o sí se tienen que manifestar de esa manera. Cuando se habla de forma solemne, siempre se va a hablar de escritura pública en general, ¿sí? Las formas no solemnes son las llamadas formas ad probationem y fueron dadas solamente para poder demostrar la existencia de un acto jurídico determinado. En este caso, la forma requerida, el acto constitutivo, puede ser instrumento público o privado. Es decir, que es una forma no solemne, porque le da la posibilidad de elegir entre uno y otro. ¿Sí? Yo voy a elegir el que más me convenga, el que yo quiera. Está dada esta forma solamente a los efectos de probar que nuestra persona jurídica existe, que nuestra simple asociación fue creada. ¿Se entienden? ¿Van siguiendo, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Artículo 190. Por lo general, cuando se trata de personas jurídicas siempre se va a pedir algún tipo de fiscalización. ¿Por qué? Porque nuestras personas jurídicas van a manejar dinero. Pero el artículo 190 declara o prescribe que para las personas con menos de 20 asociados no es necesario que haya un órgano de fiscalización. ¿Por qué? Porque se estima que sus movimientos no van a ser lo suficientemente importantes como para tener un órgano de fiscalización determinado, ¿sí? Y es más fácil hacer el seguimiento. Lo que sí se mantiene es la obligación de certificar los estados contables y la obligación de brindar esa información a cualquier asociado que lo requiera. ¿Está? Bien. Pasamos al artículo 191. Habla de insolvencia. Acá la cuestión es verificar si nuestros asociados son administradores o no de la persona jurídica. Si la administran, son solidariamente responsables por las deudas que la persona jurídica haya generado, ¿sí? En especial en la situación de insolvencia, pero con una salvedad.
siempre tienen que haber satisfecho a sus acreedores individuales previamente. Cuando nosotros vimos patrimonio, habíamos comentado el hecho de que el patrimonio era la garantía común de los acreedores. Entonces, estamos hablando de un sujeto de derecho diferente al administrador. Es lógico que los acreedores del administrador tengan el derecho a cobrar con prioridad a las deudas de la persona jurídica, ¿se entiende? Digamos que en este caso lo que hace la ley es establecer un privilegio en favor de los acreedores personales del administrador. ¿Se entiende, chicos? Bien. Responsabilidad de las simples asociaciones. Artículo 192. Vamos a distinguir dos casos: responsabilidad de los miembros en general y responsabilidad de los administradores. En el primer caso, responsabilidad de los miembros en general, vamos a decir que los miembros van a responder si participaron de alguna manera de la administración de la persona jurídica. Y si no participaron, van a responder hasta la concurrencia de su contribución o de las cuotas impagas. ¿Sí? Más que eso no van a pagar. Respecto a la responsabilidad de los administradores, el administrador, nosotros estamos hablando de responsabilidad, por ejemplo, por desaparición de bienes, daños, etcétera, ¿sí? En este caso, el socio administrador va a ser solidariamente responsable respecto de lo que deba a la persona jurídica. ¿Estamos, chicos? Bien. Hay un terminado con simples asociaciones. Son poquitos artículos, no van a tener problema con eso. Vamos a asociaciones y fundaciones, que es lo realmente engorroso, si se quiere. En estos casos, tanto en las asociaciones como en las fundaciones, estamos hablando de personas jurídicas que necesitan sí o sí la autorización del Estado para poder funcionar. Son creadas por el acuerdo de voluntades que persiguen un fin. Sí. Profe, disculpe, ¿puede repetir la última parte de lo que empezamos recién? Sí, asociaciones y fundaciones son aquellas que requieren autorización del Estado para funcionar sí o sí. ¿Ok? Gracias, profe. No hay por qué. Son creadas por el acuerdo de voluntades que persiguen un interés común, un interés de bienestar general. Ahí anoten el artículo 168 que habla de objeto. El objeto, bienes de interés general o bien común. ¿Esto qué significa? Se está excluyendo expresamente al fin de lucro como objeto principal. Profe, ¿puede repetir el artículo? ¿Cómo no? 168. Gracias. No hay por qué. Ahora yo les pregunto, chicos, porque he escuchado esta pregunta en los exámenes. ¿A qué se refiere con bien común? ¿Cuál sería un ejemplo concreto de bien común? Recuerden que este es el momento para equivocarse. ¿No? Bueno, yo les voy a decir. El bien común se refiere no al bien de toda la sociedad, sino al bien de las personas involucradas en esa cuestión puntual. Por ejemplo, nosotros tenemos un club de fútbol, vamos a decir River o Boca. ¿Sí? Son clubes. Los clubes son asociaciones en este caso. A mí no me interesa el fútbol. No miro ni siquiera los partidos del Mundial. Entonces, ¿se puede decir que yo estoy abarcado por la finalidad de bien común del club Boca
No solamente los integrantes del club, sino todos aquellos que se quieran integrar en el futuro porque les interesa el fútbol o se sienten emocionalmente cercanos a ese club, ¿se entiende? Entonces, cuando se habla de bien común o interés general, se refiere al bien común o interés general de un grupo particular abarcado por ese objeto. ¿Ok? Bien. Dice, no pueden, la segunda parte del artículo dice, no pueden perseguir el lucro como fin principal. ¿Pueden ejercer actividades lucrativas? Pregunta de examen. ¿Cómo, profe? El artículo 168 dice, en su segunda parte, no pueden perseguir el lucro como fin principal. La pregunta de examen es, ¿pueden ejercer actividades lucrativas? Yo creo que sí, profe. Sí, profe. Bien, pueden ejercer actividades lucrativas siempre y cuando esos fondos recaudados no vayan a los miembros de la asociación, ¿sí? Tienen que ir a la asociación misma para fomentar su actividad propia. ¿Ok? Por ejemplo, la venta de entradas de un partido. Sobre eso tienen que tributar. Eso lo tienen que declarar contablemente, etcétera. ¿Bien? Bueno, Constitución. Artículo 169. La forma del acto constitutivo en este caso va a ser solemne. Se exige sí o sí la constitución por instrumento público, es decir, escritura. A su vez, esta escritura debe ser inscrita en el registro. Pregunta de examen, nuevamente. ¿Cuándo nace la persona jurídica? ¿A partir de que está inscrita o a partir de que fue manifestada en instrumento público? Cuando fue manifestada, porque recibe Bien. la autorización estatal en ese momento. No, no recibe autorización estatal en ese momento. Puede comenzar a funcionar. Se dice que ya nace y puede ejercer ciertas actividades, pero debe ser inscrito en el registro y ahí va a venir la autorización. ¿Sí? Pero se dice que nace realmente con la constitución en instrumento público. La parte de la inscripción registral es un requisito sine qua non, se tiene que dar sí o sí, pero ya pueden ejercer ciertos actos como persona jurídica propia, ¿se entiende? Sí, profesor. Excelente. Bien. A partir de, no de la inscripción, sino de qué, profe. Empieza a existir a partir de que su estatuto fue plasmado en un instrumento público, pero debe ser inscrita y recibir la autorización estatal para que quede firme. Gracias, profe. No hay por qué. Bien. El estatuto. Artículo 170. Bueno, el estatuto es básicamente la ley fundamental por la cual la persona jurídica, esta asociación en concreto, se va a regir. ¿Sí? El artículo 170 establece una serie de requisitos que debe reunir el estatuto para poder ser aprobado. Va a ser aprobado, en este caso, en el caso de nuestra provincia, por la Dirección de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Gobierno. ¿Sí? Bien. Primero que nada, se exige la identificación de los constituyentes, con el nombre plasmado y el agregado de la frase asociación civil. Segundo, el objeto debe estar claramente plasmado, debe denunciar un domicilio social, el plazo de duración, si lo hubiere, puede no estar. Recuerden que las personas jurídicas fueron hechas en esencia para durar para siempre. Debe enunciar las causales de disolución. El patrimonio con el que cuentan, no recuerdo cuánto era, pero creo que eran 10.000 pesos, si mal no recuerdo, pero se exigió un patrimonio mínimo para comenzar. ¿Por qué? Porque patrimonio no es cualquier cosa, tiene que tener
tiene que tener la cantidad de bienes suficientes para poder decir que razonablemente puede funcionar. ¿Se entiende? Y mal no recuerdo lo mínimo que está... Sí, te escucho. ¿Hay un artículo que determine cuál es el monto mínimo para que una persona jurídica pueda...? No, mi chino, eso está establecido por cada jurisdicción y está establecido en la parte reglamentaria, o sea que lo determina directamente la Dirección de Personas Jurídicas, que se va actualizando cada tanto, ¿viste? Tienen en cuenta diferentes parámetros, inflación, precios, etcétera. Creo que en este momento se había pedido acá en Misiones un monto mínimo de 10.000 pesos, pero no estoy seguro que sea así, ¿no? Recuerden, está establecido de manera reglamentaria. No tenés por qué. Bien. Otra cosa que debe establecer el estatuto es el régimen de administración y representación. Puede establecer clases y categorías de asociados. Tiene que establecer el régimen de funcionamiento, todo lo referente al ingreso de asociados nuevos, a sanciones, a exclusiones de asociados por cuestiones disciplinarias, etcétera. Profe, una consulta. En el parcial, si nos llegaran a preguntar el contenido que tiene que tener, ¿tenemos que mencionar todo eso o con mencionar 5 por lo menos está bien? Mira, vos tenés que pensar que siempre que mientras más rellenes sería mejor. Tendrías que mencionar lo más paradigmático, pero en realidad depende del profesor que haga la pregunta. En mi caso, si la llego a hacer yo, te voy a pedir unos cuantos ejemplos y nada más. Ok, gracias. No tenés por qué. Sí tienen que mencionar que tienen que estar los órganos de administración y representación sí o sí y el procedimiento de liquidación y destino de los bienes. Eso tienen que mencionarlo dentro de lo que es estatuto. Bien, los órganos. Básicamente, cuando hablo de órganos, no voy a tocar todos, sino que me voy a referir al órgano máximo. El órgano máximo de las asociaciones es la Asamblea de Asociados. La Asamblea de Asociados está formada por todos los asociados con derecho a voto. ¿Cómo establecemos los asociados con derecho a voto? Bueno, lo va a decir el propio estatuto, pero en general se dice que son todos aquellos asociados que están al día con sus votos sociales y no tienen sanciones disciplinarias. ¿Está? Juntos a los asociados, tenemos la asamblea de asociados sería el órgano legislativo. ¿Sí? Junto a esto tenemos los órganos directivos, que son aquellos que están encargados de llevar adelante la vida ejecutiva de nuestra asociación. ¿Sí? Cumplen las órdenes de la asamblea, haciendo toda la cuestión administrativa para que esta asociación siga funcionando. ¿Sí? Respecto a la responsabilidad que tienen, vamos a decir que en general la responsabilidad de los asociados se limita a los aportes comprometidos y a las contribuciones de las cuales estén obligados. ¿Sí? Supónganse, yo soy socio del CAPRI. No voy a decir, si el CAPRI se va a liquidación, si se disuelve el CAPRI, yo lo único que perdí son las cuotas que he pagado. ¿Sí? No es así en el caso de los directivos. ¿Por qué? Porque los directivos sí manejan dinero y son responsables por la vida ejecutiva de nuestra asociación. En este caso, la responsabilidad de los directivos es ilimitada y solidaria frente a las personas jurídicas, frente a los miembros y frente a terceros por los daños causados con culpa. Y eso pónganlo bien grande, con culpa, en ejercicio de sus funciones, ya sea por acción o por omisión. ¿Sí? Acá estamos destacando el aspecto subjetivo. Nuestra persona obró mal, nuestro directivo obró mal, no tuvo los cuidados pertinentes o directamente obró de manera delictual desviando fondos, por ejemplo, o lo que sea. ¿Se entiende? En esos casos se los puede atacar personalmente sobre todo su patrimonio. ¿Está? Entonces, en el momento del examen, estos preguntas deben saber diferenciar la responsabilidad de los asociados en general de la de los directivos.
¿Ok? Segundo, voy a tomar un mate. El artículo 174, por su lado, es el artículo estatal. ¿Sí? Como es una persona jurídica que requiere autorización del Estado, tiene un control estatal más o menos permanente. ¿Está? Respecto a las fundaciones. Bien, una cuestión que tienen que tener en cuenta para el examen es saber distinguir claramente lo que es una asociación de una fundación. Fundaciones comienza en el artículo 193 y vamos a decir que es la persona jurídica con finalidad, que tiene finalidad de bien común, que requiere autorización del Estado para funcionar y que está constituida por el aporte de uno o varios fundadores. ¿Está? El aporte patrimonial o fundacional debe hacer posible la concreción de sus fines. Nuevamente estamos hablando de tener en cuenta cuánto dinero tiene que tener para poder funcionar razonablemente. Si no reúne la cantidad de dinero razonable para cumplir con sus funciones establecidas en el acto fundacional, el Estado no le va a dar la autorización para que comience a funcionar, ¿sí? Bien, como dijimos, se trata de una persona jurídica que requiere autorización estatal, es decir, tiene una importancia tal que nuevamente estamos hablando de una constitución por instrumento público. Nuevamente estamos hablando de un acto solemne. ¿Está? Ahí anoten los artículos 194 y 195. Otra de las diferencias que tenemos con las asociaciones es que nuestra fundación nace por la voluntad de un grupo muy reducido, puede nacer por la voluntad de una sola persona, ¿sí? El gobierno de nuestra fundación va a estar dada por administradores. Los primeros administradores siempre van a ser elegidos por el fundador. En el instrumento de constitución se va a hacer referencia al proceso que se tiene que seguir para poder ir renovando a los administradores. Respecto de los destinatarios, al contrario de las asociaciones, las fundaciones tienen destinatarios que son ajenos a la entidad. Es decir, que no tienen miembros. Las asociaciones tienen miembros asociados, nuestras fundaciones no tienen miembros, tienen beneficiarios, que son aquellos que están contemplados dentro del objeto de nuestra fundación. ¿Sí? Supónganse, una fundación, creo que el Keanu Reeves hizo una fundación para la lucha en contra del cáncer de mama, porque la hermana había tenido cáncer de mama, entonces él creó la fundación esa. ¿Quiénes van a ser destinatarios? Todas aquellas personas que estén en esa situación patológica. ¿Sí? Si la persona tiene otro tipo de afección, no va a ser contemplada por el objeto de la fundación y no va a ser beneficiaria de sus prestaciones. ¿Está? Bien. Respecto del estatuto, anoten artículo 195. Ya saben que siempre va a ser por instrumento público, forma solemne. ¿Está? Bien. En el estatuto se debe identificar claramente los datos del o de los fundadores. Se debe determinar el nombre y el domicilio de la fundación. También se debe determinar claramente su objeto. El objeto tiene que ser preciso y concreto. Eso es pregunta del examen. ¿Qué cosa, profe?
El objeto de la fundación determinado en el estatuto debe ser preciso y concreto. Gracias. No tenés por qué. Asimismo, debe determinar claramente la integración del patrimonio inicial y cómo va a conseguir los recursos futuros para seguir funcionando. Tiene que estar el plazo de duración, o mejor dicho, puede o no estar el plazo de duración. Recuerden que las personas jurídicas fueron en principio hechas para durar en el tiempo. Debe determinar la organización del Consejo de Administración y la duración de los cargos. Debe determinar claramente el régimen de reuniones y el procedimiento para designación de sus miembros. Asimismo, cualquier cláusula que sea atinente al funcionamiento de la entidad. Si es necesario, el procedimiento y régimen para reforma del estatuto. A los fines contables, debe determinar el cierre del ejercicio anual. También debe determinar las cláusulas de disolución y el procedimiento de liquidación y destino final de los bienes. Asimismo, esto también lo diferencia de lo que es las asociaciones, debe establecer un plan trienal de acción. Bien, nosotros decíamos en las asociaciones que el órgano máximo era la asamblea, equivalente al legislativo. ¿Recuerdan? Acá no hay asamblea, tenemos un conjunto de reglas que fueron establecidas por el fundador, que las dejó plasmadas, dejó el dinero y se desentendió del tema. ¿Sí? Ahora lo que vamos a tener ya no es un órgano legislativo porque las reglas ya le fueron claramente establecidas, sino un consejo de administración. ¿Sí? Artículo 201. Lo primero que vamos a decir es que el carácter de consejero de administración, de consejero de nuestra fundación, es de tipo honorario. Es decir, no está sujeto a contraprestación. ¿Está? Lo único que puede reclamar nuestro consejero es el reembolso de los gastos realizados en beneficio del funcionamiento de nuestra fundación. Artículo 206. Sí, 206. Pongan bien grande que el cargo es de carácter honorario. Las decisiones. Sí, cómo no. Estaba hablando del Consejo de Administración. ¿Sí? Artículo 201. Decíamos que nuestra fundación no tiene asamblea. La asamblea era equiparable al órgano legislativo. En este caso, las reglas de la fundación ya le fueron dadas por el fundador. ¿Sí? Nuestro fundador vino y estableció un conjunto de reglas por las cuales nuestra fundación se va a mover sí o sí y no se puede apartar de ellas. Quedó fijo. Ahora viene el Consejo de Administración que lo único que tiene que hacer es llevar adelante esas disposiciones. ¿Ok? Nuestro único órgano en este caso va a ser el Consejo de Administración, el único órgano que voy a mencionar concretamente en esta unidad. ¿Sí? Lo que tenemos que establecer, lo que tenemos que tener en claro, es que el cargo de consejero es de carácter honorario. Significa que nuestro consejero no va a cobrar un sueldo ni retribución alguna por su desempeño en el cargo. Lo único que puede pedir es el reembolso de los gastos realizados en beneficio de nuestra fundación. Y ahí vas a notar el artículo 206. Respecto a las decisiones, bien, como nosotros venimos diciendo, se trata de un consejo de administración, no tenés por qué, Tamara. Consejo de administración, es decir, que estamos hablando de un órgano colegiado. Como órgano colegiado que es, las decisiones se van a tomar por votación. Y la mayoría requerida para que una decisión sea válida jurídicamente es mayoría absoluta. ¿Está? Respecto a la disolución, ahí anoten artículo 216, 17 y 18.
Básicamente, la forma de disolución va a estar establecida en el estatuto a través de las reglas establecidas por nuestro fundador. Pero siempre va a haber intervención estatal que va a constatar la disolución y el proceso de liquidación de bienes, etcétera, y que va a dar la autorización final. ¿Por qué? Pregunta de examen. ¿Por qué el Estado va a intervenir? Recuerden lo que dijimos en el caso anterior. Si dio autorización para funcionar, también es lógico que dé autorización para la liquidación de nuestra fundación. ¿Sí? El principio de que lo accesorio sigue lo principal. ¿Alguna pregunta, chicos? Aprovechen. ¿Puedo repetir la última, profe? ¿En la liquidación o disolución? Gracias. Bueno, artículos 216, 217 y 218. Como principio general tenés que tener en claro que el procedimiento de liquidación y destino de los bienes va a estar establecido en el estatuto. ¿Sí? Asimismo, va a requerir la intervención necesaria del Estado. ¿Sí? ¿Digitalo? Bien. Va a requerir la intervención necesaria del Estado. Sí o sí nuestro Estado va a actuar. ¿Por qué? Porque si dio autorización para que comience a funcionar, lo lógico es que también da autorización para que se liquide. Entonces va a verificar que las cosas estén jurídicamente bien hechas y va a dar la autorización para que nuestra persona deje de existir. ¿Se entiende? Sí, gracias. No tenés por qué. Bien, respecto a esto, ya que lo que voy a decir ahora es tanto para las asociaciones como para las fundaciones, y es la cuestión del estatuto. El estatuto va a ser una de las primeras cosas que van a ser revisadas por el Estado antes de dar la autorización. ¿Sí? Nosotros fuimos a nuestro escribano, labramos nuestro estatuto, etc. Ahora nuestro Estado lo que va a hacer es verificar que se cumplan todos los requerimientos jurídicos necesarios. Requerimientos tanto establecidos en la ley como requerimientos establecidos en los reglamentos. O sea, estamos hablando de normas de carácter legislativo y de normas de carácter administrativo o ejecutivo. ¿Está? Entonces va a revisar nuestro estatuto y va a verificar que se den cada una de las cuestiones exigidas por el Estado para que la persona jurídica funcione. Si nuestro estatuto es rechazado, ¿significa que se rechazó nuestra persona jurídica, asociación o fundación? Les estoy preguntando. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, esta es pregunta de examen. Recuerden, nuestro Estado lo que va a hacer es verificar el estatuto, que se dé cada uno de los requisitos exigidos, tanto administrativamente como legalmente, para que nuestro estatuto esté en forma. Supongamos que nos rechazan el estatuto porque el Estado considera que le falta algún requisito esencial. Es decir, nos olvidamos de poner el domicilio social, por ejemplo. ¿Significa que nuestra persona jurídica fue rechazada? Esa es la pregunta del examen. Si nos rechazan el estatuto por un defecto formal, ¿fue rechazada la persona jurídica? ¿Se podría modificar el estatuto? Nos dan un plazo para Podrían darte un modificación. tiempo para modificar. Exactamente, nos hacen las objeciones y nos entregan de nuevo los estatutos con las objeciones y nos dicen, señor, cambie esto, o esto modifíquelo en tal sentido. No significa el ¿Y ese rechazo de la plazo de personalidad cuánto puede jurídica. ser, profe? Y depende del tipo en realidad depende de la administración. En cada lugar va a ser diferente. No recuerdo cuánto era en la provincia, pero cada estado, ya sea nacional o provincial, va a tener sus plazos y sus requisitos. ¿Sí? Profe, Sí, escucho. ¿y cuántos requisitos máximos puedes llegar a incumplir y que te den la Bien, oportunidad? Eli Barra acá dice en 30 días acá en las emisiones. ¿Qué me decías? Disculpame, Leonel. Que cuántos requisitos máximos puedes llegar a estar en incumplimiento para que no te nieguen, digamos, sino que te den la oportunidad de... No, eso vos lo presentás una y otra vez hasta que lo presentes bien.
no te preocupes, que no es que tenés 3 oportunidades, suponete. ¿Sí? Esto vos lo vas corrigiendo, te lo objetan, lo presentas de nuevo, te lo objetan, lo presentas, hasta que cumpliste todo y ahí te dan la autorización definitiva para funcionar. O sea que no importa cuántos requisitos incumplas, sino que lo importante es que lo cumplas todas. Lo importante es que cumplas todo lo que te pide la administración. Te va a revisar tu estatuto y te va a decir, te falta esto, te falta aquello. Hasta que no cumplas todas las objeciones, no vas a tener la autorización. ¿Se entiende? Y a vos te interesa que tu persona jurídica empiece a funcionar. No es que vos te levantaste un día y dijiste, ay, qué ganas de hacer una persona jurídica que tengo. ¿Se entiende? Vos estás tratando de que eso salga lo antes posible. O sea que vas a tratar de cumplir todos los requisitos lo antes posible. ¿Sí? Sí, Bueno. muchas gracias, profe. Disculpadme que que lo haya explicado de esa manera, pero es para que quede bien claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, hola. No, profe, se entendió bien. No, profe, no sé. Bueno, gente, les cuento que hemos terminado el temario de la clase de hoy. Así que si quieren preguntar algo de otra unidad, de algo que se haya visto anteriormente, o quieren ir cortando y les subo el cuadro. Profe, Sí, te escucho otra vez. el parcial es hasta la unidad 6, Sí, el primer parcial. sí, hasta la unidad 6 siempre se va. Eso nomás, gracias, profe. No hay por qué. ¿Recibieron los cuadros anteriores? ¿Pudieron verlos? Profe, ¿podría decir en qué parte del aula virtual está lo que usted sube? Sí, para que estoy entrando en este momento para dejártelo bien en claro. Estoy en documentos. La segunda carpeta dice cuadros Marcos Visconti. Material guía no es suficiente para rendir. Aclarado y todo en el aula. Ok, gracias, profesor. No hay por qué. ¿El resto pudo acceder, chicos? Sí, profe, está ahí. Excelente. Bueno, les subo este nuevo cuadrito. Por favor, no estupen acá. No quiero que salgan mal. Yo sé que esta materia a ustedes les cuesta mucho. Sería bueno que se la saquen de arriba. Bueno. Profe, Sí, te escucho, Leonel. cada una de las cosas que usted va explicando y desarrollando de los artículos está todo plasmado en los artículos específicamente. Sí, yo en realidad te voy tirando referencias o cuestiones que muchas veces no es que están en la ley plasmada. Por ejemplo, cuando te digo naturaleza jurídica de algo, eso no está en la ley. Son cuestiones doctrinarias, las saqué de algún libro o de algo, ¿se entiende? O les voy contando mi experiencia en el ejercicio profesional. Eso es lo que tiene el dictado de clases, le aporta riqueza a la cuestión. Pero les repito, si ustedes se atienen a lo que dice el código, está perfecto. Si lo dicen como lo dice el código, está perfecto. No tenés por qué, lejos. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O algún consejo para la clase? Profe, hay una pregunta en el chat que dice, tengo una duda, ¿el Estado puede rechazar a una fundación? Sí, el Estado puede rechazar a una fundación. Por eso es que está sujeto a autorización estatal. En última instancia, si te lo rechazan y vos considerás que está mal rechazado, vas a poder recurrir a la justicia. Pero la verdad es que el Estado, con su poder de imperio, lo que hace es vigilar, entre otras cosas. No es que te lo rechaza arbitrariamente, te lo rechaza porque hay algo que no está bien. No te lo puede rechazar porque sí. ¿Se entiende? Suponete que considera que el objeto es inmoral, por ejemplo, para decirte algo. Entonces, vista el bienestar general de los principios de nuestro ordenamiento jurídico, te lo puede rechazar.
Por lo general los rechazos son por cuestiones formales y una vez corregidas las cuestiones formales se otorga la personería jurídica. Sí, como no, Diego, te explico jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, fuente del derecho, estamos haciendo referencia al conjunto de fallos, el conjunto de decisiones de los tribunales respecto de una cuestión particular. ¿Sí? Son decisiones coincidentes. Todos los jueces opinan la misma cosa respecto de tal cuestión en particular. Entonces, suponete que vos sos un juez, te toca resolver ese tema y no está en la ley. Recordad que la primera fuente del derecho es la ley. Te fuiste a la costumbre, no encontraste la solución en la costumbre. Es recurrir a la jurisprudencia. Ahora voy al tema de fallos plenarios. Vas a recurrir a la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque de ahí vas a poder sacar la decisión respectiva a ese tema. Hay dos tipos de jurisprudencia. Hay una jurisprudencia que es fuente del derecho obligatorio y hay una jurisprudencia que es fuente del derecho no obligatoria. Cuando hablas de fuente del derecho no obligatoria, te estás refiriendo, acordate que estamos hablando de no obligatoria, te estás refiriendo a las decisiones que han tomado los jueces más bajos en la jerarquía del Poder Judicial. Son todos de la misma categoría, jueces de primera instancia. ¿Sí? Están todos ubicados en el mismo nivel. Suponete que vos sos un juez que toca resolver una cuestión. Y resulta que yo soy un juez, igual que vos, y ya resolví sobre esa cuestión en particular. Y la verdad que entre todos, ¿Por qué mi decisión yo pensé que te va a obligar a vos si estamos en la misma jerarquía? ¿Se entiende? ¿Vos podés recurrir a mi sentencia? Sí podés recurrirla. Podés recurrir a mi sentencia, pero no va a ser obligatoria bajo ningún punto de vista porque tenemos la misma jerarquía. Yo no te puedo mandar a vos o imponer un criterio determinado, ¿sí? Ahora vamos a jurisprudencia obligatoria, o sea, fuente del derecho concreta. La fuente obligatoria está dada por los tribunales de mayor jerarquía. Estamos hablando de cámaras, de superiores tribunales de justicia, de Corte Suprema de la Nación. Ahora bien, en el ejemplo de Posadas, nosotros tenemos una Cámara Civil y Comercial de Apelaciones. Esa Cámara Civil y Comercial de Apelaciones está constituida por 5 salas diferentes. Cada sala tiene 3 jueces, 2 vocales y un presidente. Ninguna sala puede tener injerencia en la otra. Nuevamente estamos diciendo que todos tienen la misma jerarquía. Entonces, la sala 1, si te cae la apelación en la sala 1, esa sala puede definir la cosa de determinada manera. Si te cae en la sala 2, va a definirlo de otra determinada manera. Si te cae en la 3, de otra manera, y así sucesivamente. Es decir, que estamos hablando de una cuestión de suerte. Vos vas a ganar o perder el juicio según qué sala te caiga. Eso atenta contra uno de los principios básicos de nuestro sistema jurídico, que es la seguridad jurídica. ¿Qué pasa? Tenemos que unificar criterios. Ahí es cuando se reúnen todos los jueces de todas las salas en pleno, por eso se llama fallo plenario, se reúnen todos juntitos, discuten ese tema y dicen: a partir de ahora nuestro criterio va a ser este. ¿Por qué se transforma en jurisprudencia obligatoria? Porque establecieron un criterio, dijeron: esto es lo que se va a hacer a partir de ahora y estamos obligados por lo que hemos dicho. ¿Se entiende? Nuestro criterio siempre va a ser este. A partir de ese momento, esa jurisprudencia, ese fallo plenario, es obligatorio para todos los miembros de la Cámara de Apelaciones, ya sea sala 1, sala 2, sala 3, como para los jueces inferiores. ¿Por qué para los jueces inferiores? Porque los otros están ubicados en mayor jerarquía dentro de lo que es el Poder Judicial. ¿Te respondí? Bueno, Diego, me alegro. ¿Alguna otra pregunta? La metodología del parcial va a ser virtual, igual que fue el año pasado. Ya han repetido varias materias de esa manera. Lo que hacemos es, cada profesor carga aproximadamente unas 50 preguntas, y esas preguntas van diferenciadas por unidad.
a ustedes les va a llegar una pregunta de la unidad tal, de la unidad 1, supónganse, por sorteo, de alguna de las que hizo cualquiera de los profesores del grupo. ¿Sí? Ya Profe, saben y que tienen media hora para rendir, etcétera. eso quería consultar el tiempo estimado. Media hora. Por eso tienen que estar a tiempo. Porque se abre el parcial y a partir de que se abre el parcial ustedes tienen 30 minutos. Está calculado más o menos una pregunta por Sería minuto. media hora, 50 preguntas. Pues. No. Cada profesor carga 50 preguntas de cada unidad, en total, perdón. ¿Se entiende? Cada uno de nosotros cargamos 50 preguntas. Y a vos te van a tocar, suponete, 3 preguntas de la unidad 1, 3 preguntas de la unidad 2. Te estoy tirando un ejemplo. No es que tenés 50 preguntas para responder. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, pues. No hay por qué. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, chicos, les estoy preparando el cuadro, lo estoy pasando a PDF para subirlo ahora de la clase de hoy, ¿saben?